Una vez más, recordar que nosotros como grupo somos pertenecientes al Ministerio de Beteta Casa Santa Luza, del pastor Ronald, y acá como Ministerio de Beteta en Chile está el Oscar Muñoz y estoy yo. Entonces, además les recuerdo que mantengan en sus oraciones a nuestra hermana Patricia, que es la esposa del pastor Ronald, que está con un cáncer muy agresivo y está en tratamiento. Así que es la enfermedad del siglo. Entonces, para que la mantengan siempre en oración. Y quiero compartir ahora eh, la temática de hoy día. Vamos a ir al texto. ¿Qué me hace un discípulo de Jesucristo? Generalmente este tema está totalmente renovado. De hecho, yo como digo, lo hago regularmente porque pienso que es absolutamente necesario tratar esta temática de la demanda de Dios a nuestras vidas. Entonces, vamos a leer Lucas 14, del 25 al 33. Dice, grandes multitudes iban con él, hablando de Jesucristo, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, o sea, busca a Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Quiero hacer, desde ya, de hecho lo voy a tratar, aquí no se trata una cosa que es súper importante entender porque los creyentes entran en confusión. Aquí no se trata de la salvación, no se trata, aquí no dice no puede ser salvo. Cuando Jesús se refiere a la salvación es directamente eh, enfático en hablar las condiciones para ser salvo es recibir a Jesús. Lo dice el Evangelio por todas partes, aquel que ha recibido a Cristo, a Jesucristo como su Señor y Salvador, es salvo, dice que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, su nombre es quedado inscrito en el libro de la vida. Aquí está hablando de ser discípulo, que es la fase fundamental de nuestro desarrollo aquí en la tierra. Entonces, si ustedes se fijan en lo que hemos leído, hay tres énfasis claros. Dice aquel que no aborrece padre, madre, mujer, hijo, hija, aún su propia vida, un aspecto. Después se está refiriendo a, dice que al que no lleva su cruz, no todo y no decide que no puede ser, dice, está refiriéndose a la cruz. Y después se está hablando de que no renuncia a todo lo que posee. Entonces, vamos a desarrollar este tema con la siguiente regla mnemotécnica. Jesús quiere tener la primera prioridad sobre cualquier otra persona. Primera P, sobre cualquier otro propósito y sobre cualquier otra posesión. Y vamos a ir resolviendo esto a medida que vamos haciendo el estudio. Sabemos que el Evangelio de Lucas fue escrito por el médico personal de Pablo, un tipo que no era judío, que nació en Antioquía, siendo el único escritor bíblico no israelita judío. Lucas, usted sabe que era un médico de la época, que fue impactado muy fuertemente por Pablo y su ministerio.
en algún momento ha escuchado hablar a Pablo o lo atendió físicamente y se hizo una persona creyente, investigadora. Lucas escribió, aporta 2 libros fundamentales en el canon bíblico, que es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, donde se ha convertido en un cronista, una persona que recolecta datos para escribir el libro. Lucas, para escribir el Evangelio, se convierte en un cronista de Jesucristo. O sea, empieza a investigar sobre la vida de Jesucristo. A diferencia de Mateo, de Marcos y de Juan, que son personas, bueno, en el caso de Mateo y Juan, son personas que vivieron o que fueron testigos oculares directos de la vida de Jesús, anduvieron con Jesús y fueron parte del ministerio de Jesús como apóstoles. En el caso de Marcos, un cercano, sobrino de Bernabé, un cercano que estuvo rodeado de todos los apóstoles y recibió información de todo ello, y muchos dicen que el primer evangelio escrito lo escribió Marcos, y que de ahí fue referente a los otros evangelios. Bueno, Lucas, para escribir el Evangelio, se convierte en un cronista de Jesucristo, un investigador de los hechos que involucraron la vida y ministerio de Jesucristo, y para lo cual entrevistó personalmente a los que fueron testigos oculares de todas las cosas que hizo. Lo que resulta sorprendente es que los textos de Lucas, de 14 del 25 al 33, los que hemos leído ahora, y que han sido titulados Lo que cuesta seguir a Cristo. Ahora, les recuerdo a todos ustedes, aprovecho a medida vamos siendo ministrados por la palabra, aprovecho también de enseñarles. La Biblia como tal, los libros de la Biblia como tal, no fueron escritos con subtítulos o con títulos. Los traductores, de una manera de ayudar a la gente, le ponen títulos, como ese Lo que cuesta seguir a Cristo. Si usted toma una Biblia Reina y Valera, lo más probable es que, de 1960, lo más probable es que usted va a encontrar que antes de empezar estos textos del versículo 25 al 33, lo más probable es que tenga un subtítulo que dice Lo que cuesta seguir a Cristo. Pero ese subtítulo no existe, no está. Es una ayuda que dan los traductores para que usted se ubique en la temática. Normalmente la Biblia fue escrito como un libro de palabras, sin versículo ni capítulo. Es una relación, una crónica de como la que usted lee en un diario. De repente usted lee una crónica en un diario y usted va a encontrar que el escritor va relatando de un viaje todas las cosas. Usted toma un libro común y corriente de cualquier escritor y usted no ve que tiene números. Pero con el afán de ayudar a localizar los textos mejor y más rápidamente, los traductores decidieron dividir en pequeños trozos la escritura y crearon los capítulos y los versículos, que en los originales no están, no, o sea, no son. Tampoco le está añadiendo, no le está añadiendo ninguna cosa que pueda distorsionar el texto, sino que lo está tratando de ubicar. Ahora, sí, muchas veces esta división produce un efecto mental que la gente tiende a leer el trozo que lleva el subtítulo. Y muchas veces la explicación de un texto está muy ligada a lo que se dijo antes y lo que viene después. Hay gente, conozco pocas personas que han pedido Biblia, yo nunca la he visto físicamente, pero conozco personas que sé que han solicitado Biblias que no tienen separación, son totalmente lisas. Entonces, y dice, lo que resulta sorprendente es que los textos de Lucas 14, 25, 23, y que han sido titulados Lo que cuesta seguir a Cristo, solo sean mencionados por Lucas, y que no tenga un paralelo en los otros evangelios. Este texto no tiene un paralelo en los otros evangelios. Solamente Lucas lo dice. Ahora, eso no significa que la temática que plantea Lucas no esté tomada en distintos textos. De hecho, por ejemplo, hay un texto que dice nadie puede servir a dos señores porque aborrecer a uno y amar al otro, nadie puede servir a Dios a la riqueza, y ahí está tocando una temática de las tres. Entonces, no tenemos un paralelo claro. Nos sorprende. Ahora, vamos
vamos a ir viendo. Lucas 14:25. Grande multitud iban con él y volviéndose le dijo. El texto nos dice que la enseñanza de Jesucristo fue realizada a una gran multitud. Él dice que grande multitud. Jesús en un momento se para y empieza a hablar. Era una costumbre de Jesucristo. Recorría largas distancias y cuando él creía conveniente se paraba y empezaba a enseñar. Dice, por lo mismo, el registro de la misma debía estar presente en muchos de sus discípulos. O sea, dice que había grandes multitudes, por lo tanto esta enseñanza que dio Jesús y que no está ni en Mateo, así como está en Lucas, ni en Marco, ni en Juan, tiene que haber quedado registrados en la mente y en la memoria de muchos creyentes. Esta es una de las enseñanzas más confrontacional para todos aquellos que pretendían convertirse en discípulos de Jesucristo, es decir, practicantes de su enseñanza. Practicantes de su enseñanza. Para favorecer la retención y puesta en práctica de esta enseñanza, usaremos la regla mnemotécnica de las 3P para indicar cada una de las demandas que establece Jesucristo en una forma descarnada y que dice relación con la prioridad que debe tener el Señor en distintos aspectos de la vida del discípulo. Como este texto, el versículo 26, está en otro lado también, se convierte en un problema. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Reina y Valera 1960. El versículo 26 de la versión Biblia al día dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su madre y a su padre y a su madre, dice, no sacrifica el amor a su madre y a su padre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí habla de sacrificar el amor. Y si alguno, en la versión de la Biblia latinoamericana, y si alguno viene a mí y no se desprende de su padre y madre y de su mujer e hijo y de sus hermanos y hermanas e incluso su propia persona, no puede ser discípulo mío. Aquí dice, no se desprende de su padre, no deja, o sea, no rompe ataduras, porque muchas veces hay personas que no cumplen el propósito de Dios por fuertes ataduras que tienen con las personas que están. Entonces aquí vamos a ver, tratar de dejar establecido que aquí no se trata de despreciar a los padres, no se trata de despreciar a los hermanos, no se trata de despreciar a aquellos a los cuales el Señor ha establecido como nuestros parientes. Aquí no se trata de despreciar, aquí se trata de, como dice, de desprenderse, de no tener atadura. Dice, no sacrificar el amor, o sea, estoy dispuesto a sacrificar el amor de mis parientes por seguir a Jesús. Vamos a ver. Este texto siempre se ha prestado para polémica, ya que para algunos da la idea de que Jesucristo demanda una actitud de desprecio hacia el padre y la madre, o familia en general, para poder ser discípulo del Señor. Por eso las versiones BAT y BLD 95, la palabra sacrificar, el amor, o sea, yo sacrifico mi amor hacia las personas más cercanas, y en el caso de la Biblia, el lenguaje Biblia latinoamericana dice, es desprenderse. O sea, el asunto es que el amor hacia ellos no tenga un peso tal que priorice sobre mi amor hacia Jesucristo. Jesucristo demanda tener la primera prioridad sobre cualquier otra persona. Escuche esto, Jesucristo demanda tener la primera prioridad sobre cualquier otra persona para ser discípulo. En la vida del discípulo no puede haber ninguna persona más importante que Jesucristo. Lo que no significa que debemos descuidar a nuestra familia como algunos lo han interpretado.
sino que esto dice relación a tener una persona como, a tener una persona como el centro de la vida, ignorando totalmente al Señor. Aquí no se trata, como algunos lo han interpretado, porque hay algunos que basados en estos textos y otros más, han determinado que prácticamente entran en guerra familiar. Muchos creyentes, cuando se convierten, se enfrentan a una realidad que no es tan buena, que su familia no acepte o no comparta en su conversión, no comparta que ellos sean creyentes. Por lo tanto, se someten a una situación hostil de parte de la familia. Y hay algunos creyentes que, basado en la interpretación de estos textos, empiezan a abandonar su familia, a tener una actitud de no conciliadora, o sencillamente se alejan de la familia, o los miran en menos, o los tratan como herejes, como personas que van a irse al infierno. No es la idea, o sea, la Biblia no está planteando eso, sino que amar. O sea, cuando yo le he dicho muchas veces a usted que el amor está establecido en hechos. Cuando una persona en mi corazón se convierte en algo más importante que Jesucristo, entonces empieza a pesar. De cuando Jesús dice que aquel que no aborrece o que ama menos a padre, madre, mujer, hijo, que no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida donde a mí se me va a hacer demandas que yo no podría aceptar. Por ejemplo, hay momentos en que la familia quiere que uno renuncie a la fe en Cristo, o que esconda la fe, que la familia, o personas que quieren eso. Entonces, cuando eso pasa, y yo acepto esas cosas, es porque yo estoy amando más a las personas que a Jesucristo. Veamos. También dice relación con la idea de que por agradar a las personas se vaya en contra de los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay momentos en que por mantener una relación familiar buena, se pretenda que yo haga cosas de parte de mi familia o que participe con ellos en cosas que son abiertamente contra los mandamientos de Dios, como la mentira, el engaño, el robo o cualquier cosa como esa, ¿verdad? A nivel familiar muchas veces se ven muchas cosas ocultas, muchas cosas de engaño, muchas veces, eh, eh, sobre todo cuando hay cuestiones de intereses de dinero por medio, la ambición de algunos para quitarle al otro y cosas por el estilo. Entonces, la idea es que dice relación con la idea de agradar a las personas y se vaya en contra de los mandamientos. O sea, cuando yo acepto ir en contra de los mandamientos del Señor porque mi padre, mi madre o una persona a la cual yo quiero mucho me lo está pidiendo, entonces yo amo más a esa persona, tengo por sobre Cristo y su palabra. O que por tener una buena relación familiar debo negar o esconder mi fe en Jesucristo. No, porque mi familia no, entonces yo no voy a negar que soy creyente o voy a esconder que lo soy. Entonces yo estoy amando más a las personas que al Señor. Entonces Jesús dice que aquel que no aborrece o ama menos padre, madre, mujer, hijo, aún su propia vida, no puede ser discípulo de Jesucristo. Y vamos a ver qué significa ser discípulo de Jesucristo. Vuelvo a reiterar, la condición para ser creyente, para ser salvo, es haber aceptado a Jesucristo. No puede ser discípulo de Jesucristo, no significa que no puede ser salvo. Tengo que aclarar eso y aclararlo bien. No significa que no puede ser salvo. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de ser discípulo, no de salvación. La condición para ser salvo guarda relación con haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. También debo considerar que Jesucristo quiere estar por sobre mi propia vida. Por lo tanto, si en mi vida existe alguien que tenga la primera prioridad por sobre Jesucristo, no puedo ser discípulo de Él. Así de simple. Si existe una persona
que está por sobre Jesucristo, Jesucristo dice que no puedo ser discípulo de él. Lucas 14, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí entramos a la segunda P. La primera P dice que Jesucristo demanda tener la primera prioridad sobre cualquier persona. Y aquí en la segunda demanda Jesucristo dice que Jesucristo demanda tener la primera prioridad sobre cualquier propósito. La cruz significa propósito. Tomar la cruz es ir en torno a un propósito. La cruz significa propósito. Y tomar la cruz es ir en torno a un propósito. De hecho, cuando las personas se refieren a la cruz de sus vidas, se refieren a aquello que se ha convertido en la carga de su vida y que por ende ocupa la mayor preocupación y hasta el tiempo diario, como por ejemplo el cuidado permanente de un pariente enfermo. Más de una vez se ha escuchado una conversación, por ejemplo, ya en un supermercado, un ejemplo, ¿verdad? Donde una dama le pregunta a su amiga, oye, cómo está tu mamá? ¿O cómo está tu hermano? Ay, ahí la persona dice, ay, ahí está, pues esa es mi cruz. ¿Ah? Para referirse, ¿a qué se está refiriendo con eso? Se está refiriendo a, a la idea de que es una persona que está absorbiendo su vida y que no le permite desarrollarse o no permite hacer otras cosas. Vive en torno a eso. Entonces la cruz significa propósito y tomar la cruz significa ir a un torno a un propósito. Entonces Jesús dice que aquel que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Aquel que no tiene a Jesucristo como el propósito más importante de su vida no puede ser mi discípulo. Ejemplifico esto también de la siguiente manera. Hace años atrás, conversando yo con una persona creyente que de alguna manera había viajado a otro lugar y que cuando estuvo en Chile era una persona que servía al Señor y un tremendo evangelista y una persona que había incluso constituido una misión, se fue para lograr mejores condiciones de vida, se fue a otro país. En un momento estoy conversando con esa persona, pasado unos meses de ese viaje, unos cuantos meses, y le pregunto si ha encontrado un lugar donde congregarse. Y la respuesta de esa persona me dijo, no tengo tiempo para esas cosas. Estoy ahora preocupado solamente de mi asunto laboral y conseguir un buen trabajo y consolidarme económicamente. Si usted se da cuenta en esa respuesta, es claro que su propósito ahora no tiene nada que ver con Jesucristo. Su propósito es otro. Entonces, pasó Jesucristo de ser el propósito más importante de su vida a otro propósito. Entonces, aquel que toma su cruz, o sea, aquel que no parte bajo las condiciones que tiene, porque cada uno de nosotros adaptamos condiciones, situaciones que nos están condicionando. Dice, tomar nuestra cruz significa aceptar nuestras condiciones tal como están y seguir a Jesús y convertir a Jesucristo en el propósito más importante de nuestra vida. Entonces Jesús dice, cualquiera que no me tiene como el propósito más importante de su vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Jesucristo dice que aquel que no tiene como primera prioridad, que no lo tiene como primera prioridad sobre cualquier otro propósito, no puede ser su discípulo. Aquí tampoco se trata de no tener metas terrenales conforme se desarrolla la vida de cada persona, porque el creyente tiende a ser extremo, no medita sobre la palabra de Dios, no le da vuelta, sino que lee el texto y va, yo no voy a hacer nada, me voy a dedicarme y voy a vivir una vida de menesteroso y de pobreza para dedicarme al Señor y Dios proveerá. No está hablando de eso, no está hablando de que yo debo tener una vida de miseria. Aquí tampoco se trata de no tener metas terrenales conforme se desarrolla la vida de cada persona. O sea,
No significa que no debo estudiar, no debo tener logro académico, no debo tener un trabajo, no debo procurar una familia. No se trata de eso. Se trata de prioridad. Puede haber metas familiares, académicas, laborales y económicas, pero estas metas no pueden transformarse en propósito de vida. De hecho, el mismo Jesús dice que son añadiduras, porque usted y yo debemos tener presente constantemente que los logros materiales, intelectuales, emocionales y sentimentales son logros transitorios de esta vida y no se prolongan después de la muerte, a no ser que usted tenga un pensamiento faraónico egipcio que crea que hay que enterrarlo con sus bienes para la próxima vida. No. Por lo tanto, Jesucristo está enfatizando en que Él es el que sostiene todo en esta vida. Entonces, el asunto aquí no se trata de vida, de no tener metas personales. Pero estas metas no pueden transformarse en propósitos de vida. O sea, mi vida gira en torno a la consecución de una casa, de un vehículo o de una carrera. Entonces, para eso, en esa consecución, de conseguir eso, voy a dejar toda mi relación con Dios a un lado, porque no hay tiempo ni para orar, no hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para congregarse, no hay tiempo para nada, porque mi meta es esa, y yo conozco mucha gente creyente que actúa de esa manera. Y muchas veces el entorno familiar lo favorece, no, es que el niño no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios, no puede congregarse porque está estudiando. Hermano, yo también fui un estudiante, estudié en la universidad con mucho sacrificio, pero para mí, en mi corazón, el tiempo con Dios era lo más importante, y siempre lo fue. De hecho, muchas veces yo tenía que llegar después de congregarme a estudiar hasta altas horas de la madrugada. Pero por eso mismo pienso, soy una persona convencida de que Dios intervino muy fuertemente y decisivamente en que yo obtuviera el título universitario. En una universidad tremendamente cruel como la Universidad Santa María, donde, como le he dicho a ustedes, entraron 90 y salimos 11 o 15 después que se graduaron otros más, muy difícil. Entonces yo veía como año tras año, semestre tras semestre, iban desapareciendo personas que a mi manera de verlos consideraba definitivamente mucho más inteligentes que yo y mucho más capacitados que yo. Pero ahí está la bendición de Dios. Cuando tú decides bendecir a Dios, cuando tú decides andar con el Señor, tú eh, ahí está, hizo un comentario que dice, y eso es verdad, o sea, por eso estoy diciendo yo que aquí no se trata de no desarrollar una vida normal. Aquí se trata de quién tiene la primera prioridad. Por eso no pueden haber metas familiares, académicos, pueden haber, y deben haber, ¿verdad? Entonces, aquí el problema no es, yo no diría que no es fanatismo, yo diría que es un mal entendimiento, porque los creyentes no estudian la Biblia, la leen, y no basta con leer para obtener una revelación. Hay que meterse con Dios, conversar con Dios. Entonces, si yo leo el texto por donde partimos de aborrecer padre y madre y no hinco el diente, termino creyendo que mi meta es mirar con desprecio a mi familia, y no es así. Entonces, la mayoría de los creyentes no estudian la Biblia, no se meten con Dios para la revelación, sino que es una lectura superficial y muchas veces a conveniencia. Pues puede haber metas familiares, académicas, laborales y económicas, pero estas metas no pueden transformarse en propósito de vida que me separe parcial o totalmente de Jesucristo. Jesucristo debe estar sobre cualquier otro propósito de vida, y para eso cada uno debe tomar su propia cruz e ir en pos de Él. Entonces, ¿qué significa? Que yo no puedo esgrimir que bajo la
con persecución de algunos propósitos terrenales, ya no puedo tener una relación con Cristo. No puedo. Es como aquellos padres que dan como que no, que deben pagar, lamentablemente deben pagar una pensión alimenticia y esgrimen cualquier pretexto para no hacerlo. Que no tienen suficiente dinero, que no están en las condiciones. O sea, no pueden esgrimir eso como excusa para descuidar a sus hijos. O la mantención de sus hijos. Es lo mismo, aquí yo no puedo decir que porque estoy en un logro académico o en un logro sentimental o familiar, debo cuidar. Las cosas tienen que ser por, fuertemente dirigidas por Dios, porque al fin y al cabo el que sostiene mi vida y todo lo que se refiere a mi vida es Cristo, no yo mismo. Entonces, Jesucristo quiere tener la primera prioridad sobre cualquier otro propósito. Vamos a leer Lucas 28 al 32. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar y no pudo acabar, o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Antes de poder entender estos textos, debemos entender las implicancias que tiene la palabra de Jesucristo cuando dice, no puede ser mi discípulo. Esto no tiene la connotación de no puede ser un creyente. O sea, cuando dice no puede ser mi discípulo, no dice que no puede ser un creyente, sino que no puede ser un seguidor de Jesucristo. No puede ser un seguidor de Jesucristo. Para que usted y yo entendamos lo que es un discípulo en cualquier disciplina, un discípulo de, no sé, pues de un chamán, un discípulo de un líder religioso, un discípulo de un deportista. Cuando una persona se convierte en un discípulo de alguien, es una persona que aprende de esa persona y practica las enseñanzas de esa persona. El discípulo se caracteriza porque es un seguidor que practica lo que la persona está enseñando. No puede ser un discípulo aquel que solamente es observador. Pasa a ser un simpatizante y nada más. Y la iglesia está llena de simpatizantes. Gente que simpatiza con el evangelio, simpatiza con la iglesia o con la forma de ser de las iglesias, pero no tiene un compromiso con Jesucristo ni practica las enseñanzas, y si las practica, solamente practica aquellas que le convienen o que le agradan, pero no tiene un discípulo, la palabra discípulo es un seguidor de un líder o de un maestro que practica las enseñanzas de ese maestro. Por lo tanto, las personas lo identifican con el maestro. Eso es un discípulo. Una persona puede ser un creyente, pero no un discípulo. Y en la iglesia hay muchos creyentes y hay muchas personas que son salvas porque aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no son discípulos de Jesucristo. Son personas que observan, simpatizantes o personas que son miembros de una congregación, pero no son discípulos de Jesucristo. Porque el discípulo practica las enseñanzas del maestro. Eso es la característica. Entonces lo que Jesús está diciendo es que muchas veces para ser discípulo de Jesucristo existen condiciones, porque si esas condiciones no se cumplen, la persona no va a poder poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo, porque se va a someter a una lucha interior,
donde se va a poner en conflicto la enseñanza de Jesucristo o la práctica de la enseñanza de Jesucristo con lo que esa persona tiene. Si una persona tiene como primera prioridad cualquier otra persona que Jesucristo, esa persona tal vez va a influenciar en forma contraria a las enseñanzas de Jesucristo. Y muchas veces el creyente, por querer complacer a esa persona, no va a practicar las enseñanzas de Jesucristo. Y esto puede ser de la familia, como puede ser de otra persona. También dice que aquella persona que no toma su cruz, y no, que aquella persona que tiene otros propósitos diferentes a Jesucristo, no está dispuesta a convertir a Jesucristo como la primera prioridad, como el primer propósito de su vida. De hecho, puede ser que se confronte la enseñanza de Jesucristo y la práctica de Jesucristo con el propósito de esa persona. Si esa persona tiene un propósito académico y a lo mejor para conseguirlo no le va a importar mentir, engañar o hacer cualquier cosa, todo algo que es totalmente contrario a la enseñanza de Jesucristo. Pero como él lo tiene como primera prioridad, no le va a importar. Por lo tanto, va a haber un conflicto fuerte entre la enseñanza de Jesucristo y la meta que él persigue y los métodos a usar. Hay muchos creyentes, hermano, creyentes, o hay creyentes, para no decir muchos, que en algún momento dado no le importa mentir, o sencillamente no les importa hacer cosas que son contrarias a Dios. No les importa, con tal de conseguir el propósito que están buscando. Y yo he escuchado gente en la iglesia o en conversaciones que tienen ciertas teorías o ciertos enfoques personales que son repudiables y que los consideran sabios. Como por ejemplo hay gente que te sale con esta frase: no muy adentro para no calentarte, ni muy afuera para no enfriarte. O sea, ellos promueven una relación tibia con Cristo y con Dios. O sea, ni muy adentro para no calentarte, ni muy afuera para no enfriarte. O sea, una relación tibia. Y la Biblia dice que el Señor va a vomitar de su boca a los tibios. Entonces, aquí nos enfrentamos que ser discípulo no es, digamos, las condiciones para ser discípulo no son las condiciones para salvación. Una persona puede ser salva y tener su nombre escrito en el libro de la vida y no ser un discípulo de Jesucristo. Entonces, ¿a qué viene ser discípulo de Jesucristo? Porque ser discípulo de Jesucristo tiene que ver con algo terrenal de esta tierra. ¿Cómo yo me muevo en esta tierra? Porque una vez que yo sea muerto, ya yo no voy a ser discípulo de Jesucristo. Voy a ser amigo, hijo de Dios, voy a estar en medio del Señor. Yo voy a vivir en medio de eso. Wow. Perdón, se nos desconectó la cosa. Vamos de nuevo a seguir. Les pido disculpas, se desconectó, pero vamos a seguir. Entonces, espero que hasta el momento podamos entender. Entonces, el ser discípulo de Jesucristo, lo que nos lleva es a entender y separar esto. Ojalá que usted sea tan claro que sí. Si discípulo, las condiciones para ser discípulo tienen que ver con las condiciones para salvación. Es que si yo no soy discípulo, no soy salvo. Usted puede ser salvo porque la salvación es un acto de fe. Pero el ser discípulo es una condición. ¿Y de qué me sirve ser discípulo? Son los secretos y misterios que Dios me va a dar para vivir y enfrentar con éxito y poderosamente esta vida. Dice, esto no tiene una connotación de que no puede ser un creyente, sino que no puede ser un seguidor de Jesucristo. Esto tampoco tiene la connotación que no puede ser salvo, ya que la salvación depende de un acto de fe en recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. El ser discípulo de Jesucristo es conocer y practicar sus enseñanzas. La práctica de la enseñanza de Jesucristo trae como consecuencia bendición al alma, al espíritu
y al cuerpo, y revela los misterios del reino de Dios. El ser discípulo de Jesucristo me revela los misterios del sostenimiento del Señor, por cómo el Señor me sostiene sobrenaturalmente, cómo Dios me da sabiduría para tomar decisiones en la vida, cómo el Señor me guía en los distintos aspectos para resolver problemas, para enfrentar, para proclamar su evangelio. El ser discípulo de Jesucristo me da una cantidad enorme de riquezas que me permiten llevar mi vida y mi relación con Dios de una manera extraordinaria. Eso implica el ser discípulo de Jesucristo. Cuando yo estoy entendiendo eso, estoy entendiendo muchas cosas. Yo estoy entendiendo un montón de cosas que me van a redundar en una vida de bendición para mí. En una vida de bendición para mí. Entonces, ¿de qué me sirve ser discípulo de Jesucristo? El discípulo de Jesucristo me va a llevar a gozar de la riqueza, a tener bendición al alma, al espíritu, al cuerpo y revelar los misterios de Dios. Voy a conocer los misterios del reino. Cuando Jesucristo dice que al empezar su desafío se debe considerar lo que cuesta poder llevarlo a cabo, es decir, considerar si se cumplen las condiciones que permitan poder realizar tal desafío. Por eso, en este texto Jesús dice, si alguno no cumple esta condición, no puede ser mi discípulo. Si alguno no ama menos a padre, madre, mujer, hijo, hija, no puede ser mi discípulo. Si alguno no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Son condiciones. Entonces, cuando Jesús está comparando el tipo que está edificando una casa y el tipo que va a la guerra, está diciendo, si yo me doy cuenta que no cumplo las condiciones, no puedo lograr la meta que quiero. Por eso antes debo considerar esas condiciones. Y es lo que está diciendo Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, debe saber que existen estas condiciones para poder ser un discípulo. Porque si no cumplo esas condiciones, mis enseñanzas no van a poder tener cabida en él. Porque se van a enfrentar a situaciones internas donde yo voy a tener luchas para poder llevarlas. Ya sea con personas, ya sea con propósito. Y, bueno, perdón. Dice, si cumple las condiciones de esta misma forma, para poder ser un discípulo de Jesús, se debe cumplir con las condiciones de prioridad que Jesús establece. Terminamos el último texto, dice, así pues, aquí viene la tercera P. Ya vimos que Jesucristo quiere tener la primera prioridad sobre cualquier persona, quiere tener la primera prioridad sobre cualquier propósito, y aquí viene la tercera. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y aquí Jesús plantea que Él quiere tener la primera prioridad sobre cualquier otra posesión que tú tengas. Entonces, tenemos que Jesucristo quiere tener la primera prioridad, o debe tener prioridad sobre cualquier persona, sobre cualquier propósito y sobre cualquier posesión. Y aquí también tenemos que hacer algunas aclaraciones. Este versículo nos presenta la tercera condicionante para ser un discípulo de Jesucristo. Tal vez podríamos decir que es uno de los que más afecta a los creyentes en Jesucristo. Las bienes, el dinero, el bolsillo. El Señor nos plantea que aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Esto nos indica que Jesucristo debe tener la primera prioridad sobre cualquier posesión. Una vez más debemos aclarar que no se trata de vivir vidas menesterosas o miserables para ser más espirituales, ya que la Biblia enseña que es el propósito de Dios proveernos de todo lo que necesitamos para vivir. Aquí no se trata como algunos, no, porque ha llegado un momento en que en el transcurso de la historia hay algunos que han creído y hasta el día de hoy creen que ser miserable y pobre es una virtud espiritual y que el propósito de Dios es ser miserable y pobre. De hecho, los primeros indicios de esto fueron los monjes mendicantes, los monjes mendigos, que se encerraban en claustros para vivir una vida de miseria de autoflagelo para poder sentirse que estaban más cerca de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. De hecho, no podemos estar en contradicciones bíblicas, porque si Dios dice que no te preocupes por lo que has de comer y de
de beber el día de mañana porque Él va a proveer, entonces quiere decir que yo necesito la provisión de Dios. Dios sí tiene en mente que yo debo vivir una vida decente en cuanto a la provisión. Entonces, una vez más, cuando dice que debo sobre cualquier otra posesión, no está diciendo que yo debo vivir vidas miserables. Voy a leer una vez más, debo aclarar que no se trata de vivir vidas menesterosas, o sea, de necesidad o miserables para ser espirituales. De hecho, Pablo enfrenta esta situación de una manera brillante. Dice, he aprendido a vivir, dice, humildemente, sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. O sea, abundancia, escasez. Dice, no, Pablo no dice, yo para ser más cercano a Dios y poder cumplir mi ministerio, vivo una vida de miseria, menesterosa y de necesidad. No, dice, yo he aprendido a vivir humildemente y en abundancia. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no es el propósito de Dios que vivamos vidas menesterosas y miserables, porque no es lo, ya que la Biblia enseña que es el propósito de Dios, de proveernos de todo lo que necesitamos para vivir. Tampoco significa que debemos vivir vidas irresponsables, sin trabajar y esperando que las cosas caigan del cielo. De hecho, Pablo confronta muchas veces a los que están ociosos. Por eso tenemos que leer la Biblia y estudiarla, para no sacar conclusiones extrañas, raras. No voy a esperar que las cosas me caigan del cielo, no. Es deber de cada... Pablo aún dice, trabaja para que tengas que compartir con aquel que está necesitado, especialmente las viudas y los huérfanos. Entonces aquí no se trata, sino que aquí se trata de que hay cosas que son posesiones, y muchas veces en la consecución de posesiones, las personas, conseguir o mantener las posesiones, las personas hacen todo tipo de cosas que los separan de Dios y no están dispuestos a renunciar a esas posesiones, sino que han cautivado su corazón de tal manera que se han convertido en algo que tiene que no soporta el hecho de ser una prioridad importante. Entonces, yo conozco personas. De hecho, una de las cosas que más afecta a la gente cuanto respecto a las posesiones, por eso, hermano, y por eso Dios, para poder ser libre, esa cosa hizo una cosa que tiene que relación con el diezmo, porque el diezmo no tiene relación a que Dios sea un Dios menesteroso. Y yo estoy hablando de este tema porque yo soy un diezmado, sino tiene que ver con que cuando yo entrego, ofrendo, le estoy diciendo a Satanás y al mundo que yo no dependo del dinero, sino de Dios, para romper las cadenas que atan mi corazón a los bienes. De hecho, las personas no saben ni siquiera orar cuando están necesitados de algo, sino que normalmente la gente cuando ora le pide dinero a Dios. Oh Dios, dame dinero porque debo comprar un remedio. Oh Dios, dame dinero porque debo comprar una lavadora. Ellos no dicen, Señor, yo necesito que tú me ayudes y me des una lavadora. Y Dios puede hacer que le llegue la lavadora o que le llegue el dinero, porque Dios va a suplir su necesidad. Lo que le estoy diciendo es que, pero los bienes no deben constituir algo importante, que es lo que le pasó al joven rico. Su corazón está tan, escuche esto, porque es súper importante lo que voy a decir. Cuando Jesús le pide al joven rico que venda todo lo que posee y lo siga, no le está diciendo al joven rico que se desprenda de las habilidades. De hecho, yo le puedo asegurar a usted que si ese joven rico se deshacía de todo lo que tenía y seguía a Jesucristo, y un día decidía volver a los negocios, en corto tiempo se iba a hacer rico. ¿Y por qué? Porque tenía habilidades naturales para los negocios. Tenía habilidades. Por lo tanto, Jesús no le está pidiendo que renuncie a sus habilidades. De hecho, el muchacho podía volver a ser rico en cualquier momento de nuevo. Sino que le está diciendo que renuncie a aquello que está posesionando su corazón y que le impide poder cumplir con los propósitos de Dios. Entonces, muchas personas y hasta creyentes transforman la consecución o el conseguir bienes de bienes materiales como el propósito de su vida, por lo cual todo el tiempo y esfuerzo ya está destinado a ello, dejando totalmente de lado su relación con Jesucristo.
Por eso existe ese texto tan citado por nosotros, que nos gusta tanto de tirárselo encima a los jóvenes, aunque nosotros viejos no lo hayamos cumplido, pero nos encanta mostrárselo a los jóvenes. Cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años en los diga, no tengo en ellos contentamiento. O sea, entrega toda tu fuerza al Señor cuando las tienes, antes que lleguen los días en que tú ya no lo vas a poder hacer. Cada uno de nosotros toma decisiones. Entonces muchas veces los esfuerzos, y lo triste es, en mi ministerio, en el ministerio que Dios me ha pedido, he llegado a tener contacto con personas que ya están en la curva final de sus vidas, y miran hacia atrás con tanta pena, porque decidieron gastar sus fuerzas y sus recursos en la consecución de bienes, y ahora que están cerca de la muerte se dan cuenta que todo eso es vano. Por eso nosotros tenemos que ser sabios. No significa, por favor, que usted no pueda aspirar a tener una casa, a tener un auto o a tener cosas bien materiales. No significa, pero no puede convertir eso en el propósito de vida. Las cosas se van dando conforme a Dios. Dios le puede dar todas esas cosas sin que usted descuide una relación con Dios. Pero hay personas que no tienen fe y viven en eso. Entonces, si una persona no renuncia a todo lo que posee, ¿qué significa eso? Que saca de su corazón sus bienes y los pone a disposición de Dios. Hay gente que generosamente comparte sus bienes y no tiene esa cosa metida en su corazón. Entonces está este donde dice, el Señor ya había enseñado que nadie puede servir a dos señores, a Dios a la riqueza. La renuncia consiste en renunciar a que las posesiones se convierten en el ídolo al cual yo sirvo. No significa a vivir vidas miserables, significa al ídolo. Y hay gente que su vida, toda su vida, gira en torno a conseguir bienes materiales. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para orar, no hay tiempo por una razón, porque su vida está ligada a conseguir bienes materiales. Con esto termino. Por lo tanto, Jesucristo debe tener la primera prioridad sobre cualquier persona, propósito y posesión. Si alguno quiere ser discípulo de Jesucristo, debe entender que él debe tener la primera prioridad sobre cualquier persona, propósito y posesión. Las 3P. Persona, propósito y posesión. Nadie puede ser discípulo de Jesucristo. Aquel que tiene a una persona por sobre Jesucristo no puede ser discípulo de él. Aquel que tiene un propósito por sobre Jesucristo no puede ser discípulo de él. Y aquel que tiene una posesión por sobre Jesucristo no puede ser discípulo de él. Porque esas cosas van a confrontarse con la enseñanza de Jesucristo y esta persona no va a poder llevar a cabo la enseñanza de Jesucristo. Esto guarda relación a ser discípulo de Jesucristo, no a ser salvo, a ser discípulo de Jesucristo. Y el ser discípulo de Jesucristo no abre una puerta para recibir bendiciones del alma, espíritu y cuerpo, y para conocer los misterios de Dios que nos van a permitir desarrollar nuestra vida de una manera plena y exitosa. Ser discípulo de Jesucristo es muy importante. Hay algunas personas que no le dan importancia. Y con esto yo doy por terminado, digamos, el desarrollo de este tema. Y espero en el Señor que sea de bendición para su vida.